Buenas tardes a todos ustedes. Estamos en la unidad académica de sistemas operativos. En esta oportunidad ya estamos en la semana 3. Vamos a ver la parte teórica de lo que es el procesador. Al empezar la sesión, y como tenemos cinco sesiones, unidas en realidad en dos grupos, vamos a ver la primera parte de lo que es procesador y la segunda parte vamos a seguir viendo lo que son aplicaciones aplicaciones utilizando el software de la plataforma SAM, ¿no? Para esto avanzamos ya con el siguiente. Vamos a los procesos, dependiendo especialmente del sistema operativo utilizado, se les denomina flujos de control, ¿no? Podemos denominar flujo de control, un flujo que es una secuencia, tareas, hago una tarea después de otra, tareas o hilos. Hilos es parte, ¿no? Lo vamos a ir viendo hacia adelante qué significa hilos. Generalmente este tipo de programación un poquito interna, ¿ya? Un poquito ya más segura, un poco más segura, generalmente se hace hilos, este tipo de programación en lenguajes ya de alto nivel, tipo Java y tipo C++, y en lenguaje máquina, lógicamente, ¿no? Dice, cuando se ejecuta más de un proceso en forma concurrente en un sistema, todos necesitan que el propio sistema suministre una serie de recursos. En esta oportunidad, miren, es más fácil. Por ejemplo, en el caso, no sé si ustedes notan, pues en la parte inferior, por ejemplo, yo tengo, miren, tengo 2, 3 tareas en realidad, ¿no? Que se hacía imposible cuando se inventó el computador hace más de 40 años, ¿no? Pero en esa parte, miren, ya hemos llegado a esto y vamos a llegar a cosas mucho más seguras que esto, ¿no? Parte de un proceso. Pero si yo ya abro, miren, por ejemplo, un nuevo documento, miren, ahí ya no cargo nuevamente el Word, ¿no? Sino esto va a ser inmediato, ¿no? Inmediato. Aquí puedo escribir, por ejemplo, notarán, pues, por ejemplo, que hago acceso, mire, al mismo corrector ortográfico que estoy haciendo con el que estoy trabajando acá, ¿no? Por ejemplo, para poder corregir todo esto, ¿no? Entonces decía, ¿no? Dice, Word se está ejecutando Entonces, si en esta situación, sin cerrar el Word, abrimos un nuevo documento, Word no se vuelve a cargar como un proceso, simplemente el programa convertido en proceso tendrá a su disposición 2 hebras o hilos diferentes, de tal forma que el proceso sigue siendo el mismo, el original. Word se está ejecutando una sola vez y el resto de documentos de texto que abramos en esta misma sesión de trabajo no serán procesos propiamente dichos, sino simplemente será para el Word, serán hilos o hebras dentro del proceso principal. ¿Qué tiene el procesador de textos? Ahora sí, hablando en este collapse, dos hilos, ¿no? Uno que es el servidor web Apache, y otro que es ¿cómo se llama este servidor, señorita? MySQL, ¿no? Que es el servidor de base de datos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para seguir con el ejemplo. Bueno, miren, dice, por ejemplo, aquí estábamos en la de acá que estábamos abriendo con Word, luego abrimos un documento en blanco, ¿no? Y decías que en esta situación, si cerrar Word, abrimos un nuevo documento, Word no vuelve a cargar, ¿no? No vuelve a cargar como proceso, simplemente el programa se ha convertido en proceso. Tendrá a su disposición 2 hebras o hilos diferentes de tal forma que el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Word se está ejecutando una sola vez y el resto de documentos de texto que abramos en esa misma sesión de trabajo no serán procesos propiamente dichos, sino serán hilos o hebras del proceso principal, del
que es el propio procesador de textos, ¿no? ¿Es por curiosidad? Sí. Ya. Es propio. Sí, debe ser, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Porque justo estamos viendo aquí, para ver un poquito la evolución, cómo hemos llegado a todo esto, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, cuando uno escribía en una máquina de escribir, yo sí, pues ya ustedes ya lo notarán, he hecho mi currículum en máquina de escribir. El problema era el siguiente, que ahí sí, ahí no había opción a equivocarte, y ahí no había persona que te esté corrigiendo. Por ejemplo, ¿no? Y simplemente la ortografía era importantísima, a no ser que se vaya tu documento, que es bien difícil que se vaya tu documento con los errores, ¿no? Y en todo caso, por ejemplo, cuando tú manejabas máquina de escribir, por ejemplo, para justificar acá nosotros teníamos que, por ejemplo, ir acomodando la máquina, cuando ya iba a llegar acá, darle un pequeño, por ejemplo, unos pequeños empujoncitos para que llegue al extremo, ¿no? Entonces, más o menos, las secretarias de ese tiempo, pues imagínate, dominaban todo esto, ¿no? Yo me acuerdo en el tecnológico hemos tenido secretariado todavía. Supongamos se me hace aquí lenta y yo tengo un buen antivirus. ¿No podría ser una de las causas de ese antivirus? ¿No? Bueno, Claro, muy bien, no, justo quería un poquito más o menos displayarme porque aquí casi hago un poco mucho de teoría, entonces más o menos para ir entendiendo esta parte, ¿no? Claro, o sea, una computadora es excelente por lo que tú dices. Por ejemplo, existen un sinnúmero de aplicaciones que las tengo acá, miren. Y es más, por ejemplo, cuando estamos haciendo esta aplicación te consume bastantísima memoria. Pero, lógicamente, de la bastante memoria es más ordenada que los demás, ¿no? Bueno, cada uno tiene su orden. Pero dentro de estas aplicaciones hay aplicaciones como tú dices, tipo, por ejemplo, yo tengo aquí el antivirus, ¿no? Tengo el antivirus que se está ejecutando, ¿no? Y es decir, si no está bien programado, si no está bien actualizado, puede actualizarse en cualquier momento y bloquearme de repente el computador, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de causas, pero por lo menos quería entrar a esta parte de lo que es en ejecución, preparado y bloqueado, que es la parte de lo que quería un poquito ver. ver. Muy bien, Mario, muy bien tu aporte, ¿eh? ¿Alguna preguntita sobre el tema? Muchachos, ¿están ahí, no? ¿Cómo me van a quedar? Ah, no, si están aquí, muchachitos. Edison, buenas tardes. Usen Linux. Sean caspecheros. ¿Quién está Linux, ¿no? Ciancas, ¿tú utilizas Linux? No. Exactamente. Sí, no, exactamente. Ah, ya. Lógicamente, e incluso, por ejemplo, ustedes casi ya no me encontraron. Pero, por ejemplo, tuvimos un problema en el instituto por la licencia de Windows, ¿no? Entonces, llegó un momento que nos cerraron, o sea, nos impedían trabajar. Entonces, hemos trabajado con Linux mucho más fácil, pero es mucho más fácil de protegerse de los virus, pero es otro sistema operativo. Es otra cosa, o sea, se puede hacer lo mismo, pero en el mercado tampoco no vamos a encontrar el problema del mercado, por ejemplo,
para las profesiones que tenemos ahorita, los que utilizan Nino son en investigación más que todo, en mi caso, por ejemplo, las universidades. Retomando con ustedes, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego, vayan a tomar su cafecito. Ya, profe. Nos vemos, chao muchachitos. A ver, vamos a